Y me encargaré, mediante el chat, de recibir las dudas que vayan surgiendo, las que serán contestadas al final de la conferencia. A continuación les explicaré algunas reglas de participación, si así me lo permite. ¿Ok? Entre estas reglas de participación, pues esperamos que por favor todos ustedes mantengan su micrófono apagado, su webcam encendida. Si desea participar, espere su turno para poder intervenir. Y principalmente esperemos que exista respeto entre todos los participantes. Ahora, quiero ceder el uso de la voz a la licenciada, a la maestra Diana Estela Aróstegui Carballo, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Hemos organizado. ¿Sí se escucha? No me escuchaba. Ya se escucha, maestra. ¿Sí? Hace un momento no. Hace un momento no, pero ya se escucha muy bien. Bueno, ahora pues repito la bienvenida, ¿no? Las fallas técnicas aquí, ¿no? Pues buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañan. Es realmente pues un placer para el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz realizar una capacitación más. El día de hoy la hemos denominado Conferencia Virtual a Conciliación Laboral Prejudicial y Judicial. Como ustedes lo podrán pues observar, estamos refiriéndonos a las audiencias de conciliación que se agotan antes de acudir ante el órgano jurisdiccional y así también pues la audiencia judicial. Es también para mí muy gratificante poder comentar que el ponente del día de hoy es el maestro José Luis García Sánchez. Él es nuestro titular del Departamento de Conciliación Laboral, con quien hemos trabajado de manera conjunta, y, al igual que con los demás titulares de los otros departamentos que integran esta entidad, pues en la implementación de la reforma laboral en el estado de Veracruz. Y esto abona un poco más a una nueva cultura de los mecanismos alternativos de solución al conflicto, como lo es ahora la conciliación. Estamos apostando porque los conflictos laborales se resuelvan de manera previa antes de agotar precisamente el procedimiento jurisdiccional. Y sin duda esta capacitación proporcionará más herramientas, más conocimientos pues a toda la ciudadanía veracruzana. En específico, nuestra capacitación de hoy está referida a los y las abogadas. Entonces, pues bienvenidos a todas y a todos, y recuerden que el Centro de Conciliación Laboral tiene las puertas para todos ustedes, que indudablemente el gremio de los abogados son una parte esencial para una correcta implementación, pero sobre todo para una correcta consolidación del sistema laboral en nuestro estado de Veracruz. Así que muchísimas gracias y iniciamos. Muchísimas gracias, maestra, por darnos esta información. Antes de dar la lectura a el currículum del maestro José Luis, quisiera por favor mencionarles a todos los presentes que así como estén ustedes apareciendo en su pantalla con el nombre, así va a aparecer en su reconocimiento. Así es que les pido de favor que los que todavía no tengan nombre y apellido puedan modificarlo para efectos de darles su reconocimiento, porque vamos a hacerlo tal cual como están apareciendo ahorita en pantalla. Ahora sí procederé a leer el extracto curricular del maestro José Luis. Él estudió en la licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana. También estudió la maestría en la especialidad de Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de las Naciones y actualmente está estudiando un doctorado en Ciencias Jurídicas, Administrativas y Educativas por la Universidad de las Naciones. Tiene una certificación en el estándar de competencia S1250, la conciliación para la solución de conflictos en materia laboral por conocer, así como una certificación en el estándar de competencia S0217, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, también por conocer, y está certificado en técnicas de conciliación laboral por el Servicio Federal de Mediación y Conciliación de los Estados Unidos, en apoyo institucional de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Conciliación Laboral del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, desde el 3 de noviembre del 2021. También fue expresidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz durante el periodo 2020-2021.
Asimismo, es exintegrante del Grupo Interinstitucional Estatal de Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Veracruz, secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, durante el periodo 2018-2019. También ha participado como ponente en diferentes actividades. En la primera jornada interna de profesionalización dirigida al funcionariado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, con el tema Amparo en materia laboral. En el curso Conciliación Individual bajo el estándar de competencia S1250, la conciliación para la solución de conflictos en materia laboral, organizado por el Colegio de Mediación del Estado de Veracruz. Estuvo también en el curso de capacitación para los conciliadores y personal del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, con los temas cálculo de prestaciones de finiquito, liquidación e indemnización, derecho internacional laboral, condiciones generales de trabajo, sindicatos y derecho de huelga. Así es que el maestro José Luis García tiene toda la experiencia como para poder impartir este tema en esta ocasión. Por ello, maestro, queremos cederle el uso de la voz. Bienvenido y gracias por compartir con nosotros sus saberes. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias a todo el auditorio que el día de hoy nos acompaña a través de la Liga Zoom, de las páginas de Facebook Live de este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz. Para mí es un verdadero gusto y un honor y un placer estar de nueva cuenta hoy para llevar a cabo una plática acerca de la conciliación prejudicial, ¿sí? La conciliación laboral, más que nada, prejudicial y judicial. Dentro de la ya implementada reforma laboral que se dio efecto el 3 de noviembre del año pasado. Estamos a varios meses, a 9 meses aproximadamente de haber iniciado actividades aquí en el estado de Veracruz y sumamente es importante poder llevar a cabo esta plática con todos los abogados que están hoy conectados, los compañeros del Centro de Conciliación que también tienen el gusto de estar aquí acompañándome, para poder hablar más y más a profundidad hoy de lo que nos está sucediendo en esta cuestión de la conciliación laboral, ¿sí? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo debe ser de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo? Realmente es sumamente importante poder tener los conocimientos y también irnos acercando para poder, para los abogados que hoy nos acompañan en esta plática, pues conocer cómo efectúa la conciliación el centro, los 11 centros de conciliación laboral que se encuentran diseminados a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Cuáles son los requisitos que se requiere para iniciar el procedimiento de conciliación, qué es lo que realmente se hace en una sala de conciliación y realmente cuál es la finalidad de la conciliación hoy en esta reforma laboral. Entonces, para poder ir accesando, pues de nueva cuenta, muchas gracias a todos los que hoy están aquí presentes y bueno, sin más voy a proceder a iniciar las pláticas sobre el tema que hoy nos atañe para efecto de fortalecer más que nada nuestro bagaje de conocimientos en materia de conciliación laboral. Muchas gracias. Vamos a dar una exposición y al término, con todo gusto, hacemos un paréntesis para las preguntas y respuestas. Voy a compartir pantalla en un momento. Bueno, aquí está el tema, la conciliación laboral prejudicial y judicial. Un tema la conciliación hoy desde el punto de vista como lo aborda nuestra Ley Federal de Trabajo es de acuerdo a la reforma laboral que sostuvo primeramente, como todos sabemos, hubo una reforma constitucional, ¿sí? Esta reforma constitucional da lugar a una nueva Ley Federal de Trabajo. ¿Pero qué se reformó en la Constitución para dar pauta a la reforma del 1 de mayo del año 2019? Bueno, se reforma el artículo 107 constitucional, ¿sí? Y se reforma el artículo 123 constitucional. Y en el 107 nos habla de que se crean un centro especializado de conciliación en el orden federal, que es el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, pero también se crean los poderes judiciales, los tribunales laborales que dependen del Poder Judicial de la Federación
y de las entidades federativas aquí en el estado de Veracruz. Y en cada una de las entidades, hoy hay 21 entidades que ya están viviendo la reforma laboral. En este año próximamente entrarán de nuevo en octubre. En octubre entra el resto del país para estar todo México con esta reforma. Ok, se reforma esto, dimos pauta, artículos 107, 123, 123 se reforma en el sentido de que, como ya les dije, generar el Centro Federal de Conciliación en el orden federal, los centros de conciliación local en el ámbito de las entidades federativas. ¿Con qué? Con la conciliación, dándole un énfasis y un realce a la conciliación laboral, con la finalidad de avenir a las partes mediante una plática que se tiene que efectuar en los centros de conciliación para el efecto procedente de avenirlos. Y una vez avenirlos, generar un convenio de conciliación. De esta forma, la conciliación se concibe de una manera más ágil, más pronta, más rápida, más expedita, tiene sus límites de acuerdo a lo que establece la ley y también tiene principios sobre los cuales el conciliador tiene que trabajar más que nada cumpliendo los requisitos de poder avenir a las partes en la propia audiencia de conciliación laboral. Entonces, esa fue la reforma. Posteriormente a la reforma constitucional del año 2017 viene la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo del año 2019. Y esta reforma se gesta en el año 2019, sin embargo, ¿por qué se gesta? ¿Por qué se gesta esta reforma? ¿Realmente hubo reformas? Sí. ¿A qué obedece? Hubo un tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TECMEC, donde se anexa el capítulo 23 y viene el anexo 23A, ¿sí? Donde recaba más que nada la cuestión de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 87 que México ya había suscrito con muchos años de antelación. Sin embargo, el convenio número 98 no lo había suscrito el Estado mexicano, ese se suscribe apenas en el año 2018, escasos meses de que entrara la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, México suscribe este convenio y es así como se consolida una reforma en materia laboral, teniendo como un eje rector principal a la conciliación. La conciliación es el eje rector de esta reforma laboral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en sí la conciliación pues existía en la ley 2002 y en las leyes anteriores, sin embargo, no se le había dado el realce y la importancia que hoy tuvo el constituyente al reformar la Ley Federal del Trabajo en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque se crean, lo que ya dije, los organismos públicos descentralizados, ¿sí? Para efecto de realizar la tutela judicial efectiva de los justiciables o de los solicitantes que se acercan a cada uno de los centros de conciliación laboral y poder, mediante una plática armoniosa, poderlos conciliar. Entonces, este nuevo modelo de justicia laboral o esta reforma que ya comenté, nos hace la transición funcional jurisdiccional, como ya lo dije, de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas. Pero también, reitero, se incluye una etapa de conciliación prejudicial, obligatoria, que deberá desahogarse previo juicio, obligatoria, pero la decisión de llegar a un acuerdo depende de cada una de las partes. Si es obligatoria, porque es un requisito. Nadie puede llegar a un juzgado, ¿sí?, laboral si no pasa por un centro de conciliación laboral. Nadie. Sin embargo, en la práctica han llegado demandas a los tribunales laborales, ya sea federales o locales. Sin embargo, los jueces admiten la demanda, previenen en caso de que haya observaciones y mandan a las partes a los centros de conciliación, ¿sí?, para los efectos procedentes de que se agote la conciliación prejudicial. Entonces, es obligatoria, sí es obligatoria pasar por un centro de conciliación, pero más que obligatorio, esto es un medio alterno de solución a controversias establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que las partes, ¿sí?,
aquí en la materia prejudicial, como es la conciliación, pues se llama solicitante y el citado, con la finalidad de que ambas partes accedan a estos mecanismos, a este mecanismo más que nada alterno de solución a controversias llamado conciliación. Entonces, concebimos hoy a la conciliación como un mecanismo alternativo de solución a controversias que se da en el ámbito laboral, mediante el cual participa un tercero, neutral e imparcial que apoya a las partes en conflicto laboral para que a partir de sus necesidades y posibilidades puedan valorar y calificar las opciones, ¿sí?, de solución que les propone el tercero o generen otras, arribando a un convenio que satisfaga a ambos y cuya práctica coadyuve más que nada a la paz y a la justicia social. Eso es lo que realmente hoy se está desarrollando en cada uno de los centros de conciliación. En el estado de Veracruz tenemos 11 centros de conciliación, ¿sí?, que se encuentran uno en Pánuco, otro, el segundo está en Tuxpan, el tercero lo tenemos aquí en Poza Rica, uno más en Martínez La Torre, Jalapa, Boca del Río, ¿sí?, Córdoba, San Andrés, Cosamaloapan, Acayucan y Coatzacoalcos. Esos son los 11 centros que tiene el Centro de Conciliación Laboral para el Estado de Veracruz para efectuar las pláticas conciliatorias. ¿Con quién? Con las partes, ya lo dije, la persona que se llama solicitante, quien quiere accesar a la conciliación prejudicial, ¿sí? Y la otra persona es el citado, ¿ok? ¿Y qué beneficios nos trae la conciliación hoy en este nuevo modelo? La conciliación, pues, abordada desde el punto de vista jurídico y técnico, tal como nos lo marca nuestra Constitución, en los artículos 7 y 123, en su fracción 20, nos habla de un mecanismo alternativo, como ya lo dije, que tiene que ser ágil, pero como todos los mecanismos alternos de solución a controversias, ¿cuál es realmente ahí? ¿Qué es lo que verdaderamente opera entre las partes? La voluntad. Habiendo voluntad, podemos superar las diferencias que hay entre el solicitante y el citado para poder resolver las controversias laborales. Y aquí tengo una pequeña gráfica en donde vamos a marcar las diferencias esenciales hoy en la conciliación. ¿Y qué pasa después de la conciliación si no llegan a un acuerdo? Pues se van a juicio, ¿sí? Pero también hay 11 juzgados laborales. Hay un solo juez por cada centro de conciliación laboral en el estado, ¿sí? Entonces, aquí vemos que una diferencia esencial entre una conciliación y un juicio es, vamos a ver, ¿quién decide? Como la conciliación es un mecanismo alterno de solución a controversias, son las mismas partes, ¿sí? Y como ya lo dije, va a ser el solicitante y el citado. Ellos son las partes, ¿sí? Quienes van con apoyo de un amigable componedor o un tercero, que es el conciliador, pues van a tener que interactuar para poder resolver sus diferencias. Sin embargo, cuando pasamos ya de un centro de conciliación a la parte jurisdiccional, ya no son las partes, ¿sí? Hay quien va a decidir, va a ser el juez, ¿sí? De acuerdo a lo que hoy establecen los requisitos para tener una demanda ante el juzgado laboral, deben de reunir los requisitos que establece el artículo 872 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Pero ahí quien lleva todo, bueno, hay un secretario instructor, pero de antemano es el juez quien lleva todo el proceso jurisdiccional, ¿sí? Aquí vamos a ver quién controla. Bueno, estamos viendo que en la conciliación son las mismas partes, los interesados que llegan a una sala de conciliación, ¿sí? Ellos controlan con el amigable componedor, que es el conciliador, el tercero, ¿sí? ¿Para qué? Para solventar sus diferencias, ¿sí? Pero en un juicio, quien lleva todo el proceso son los apoderados legales, generalmente van a ser los apoderados legales, y el juez, a diferencia de la conciliación. ¿Por qué? Porque en la conciliación es un acto personalísimo el poder conciliar.
Y la calidad de solicitante se encuentra en el artículo 6, ¿sí? 684C y el 684E. Ahí dice el solicitante, ¿sí? Y el citado. Por eso son las dos partes principales, ¿sí? Y ya más adelante, dentro del procedimiento de conciliación, voy a decir por qué son los interesados, aunque la ley para realizar una tutela judicial efectiva manifiesta que deben de venir asistidos. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante. Tiempo de resolución. La conciliación en este nuevo modelo de justicia laboral tiene un tiempo máximo de 45 días naturales para poder, a partir de que se conoce la petición de solicitud de conciliación en un centro de conciliación, hasta la conclusión en un convenio o en una constancia de no conciliación. Entonces, ¿hay un plazo? Sí, 45 días. En un juicio, pues es mayor a eso, aunque bueno, también la reforma nos trajo que un juicio debe solventarse de 4 a 6 meses. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre las partes en la conciliación? Pues en la conciliación, como es voluntario, pues se puede cooperar para poder superar las diferencias, ¿sí? Pero en cambio, en un juicio no hay cooperación. En un juicio tenemos que va a haber contienda, que va a haber un enfrentamiento entre las prestaciones que va a reclamar el que se llama ahí en su momento, se llama ya el actor, y entre el demandado. Cada quien, pues el actor tendrá que exponer sus prestaciones, el demandado va a tener que oponer sus excepciones a las prestaciones que se le reclaman y tendrán que desahogar su medio probatorio. Entonces, ese es más que nada la relación entre las partes. Aquí es la confrontación en un juicio, ¿sí? ¿Y qué enfoque tenemos hoy en la conciliación? El enfoque que se maneja hoy en la conciliación laboral es un enfoque para futuro, poder decir, llega hoy a hacer su solicitud, se cita al empleador, que va a ser el citado. Y bajo esa plática del presente podemos arreglar, ¿sí? Podemos arreglar que puede ser un convenio de pago, con promesa de pago a otra fecha. Entonces, o se puede arreglar en ese momento, al término de la sesión de conciliación. Y se puede pagar ahí o se puede pagar en 8 días, dependiendo cómo acuerden las partes. Entonces, el enfoque es más que nada, bueno, aquí lo pongo como futuro porque realmente es en el presente para poder resolver en momentos más adelante de la sesión y cristalizar ese convenio y al cumplimiento. Por eso el enfoque es futuro, es un futuro inmediato técnicamente, ¿sí? Y aquí en un juicio, pues, ¿cuál va a ser el enfoque? El enfoque nos vamos a referir a los hechos que cada una de las partes tendrá que deducir en su escrito de demanda, ¿sí? Y van a hablar sobre hechos pasados. El cumplimiento. En la conciliación, el cumplimiento es un mecanismo, ¿sí? Alternativo, ¿sí? De solución a controversias, pues eso como un acuerdo. Las partes pactan de común acuerdo, ¿sí? ¿Cómo va a ser el cumplimiento? Los pagos podrán ser diferidos. Y en un juicio, pues el cumplimiento se tendrá que resolver primero mediante una sentencia, ya no laudo, hoy son sentencias. ¿Y qué va a pasar en una sentencia? ¿Sí? Lo más seguro es que alguien de las partes no esté a gusto o se sienta agraviado con la resolución que dicte el juez en materia laboral y se van a devenir la fase recursiva, ¿sí? La etapa de impugnación y después, pues entonces, y después de la impugnación, pues los recursos que tiene a bien la ley de amparo. Entonces, pues van a poner más que nada la etapa recursiva y pues nos vamos a prolongar más tiempo sobre una situación que pudimos haber resuelto de común acuerdo en un centro de conciliación. Esos son los enfoques que hoy tiene la conciliación en esta ley federal del trabajo. Vamos a hablar en este momento de qué es lo que hace un conciliador en un centro de conciliación. Bueno, el conciliador
dice, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. 1. Emitir el citatorio de conciliación de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque son las personas que hoy realmente la ley los dota de estas facultades y atribuciones. ¿Entienden? Ellos pueden aprobar o desestimar, según sea el caso, las causas de justificación para la inasistencia a la audiencia de conciliación con base en los elementos que se aporten. ¿Quién los va a aportar? Pues las partes. ¿Sí? ¿Por qué? Las audiencias se fijan. Sin embargo, hemos pasado, hoy todavía estamos en la quinta ola de COVID en materia de salud, que hay veces las personas no han llegado a la audiencia de conciliación y se comunican con el conciliador que tiene a cargo el número de expediente único. Entonces, él tiene que aprobar o desestimar esas causas de justificación por las cuales las partes no llegan a la audiencia. Entonces, es un problema de salud pública, pero lo hacen en tiempo y forma. Si la audiencia es a las 8, se están comunicando con el conciliador antes de las 8 o a las 8 en punto para dar a conocer que no puede venir, ya sea el solicitante y el citado, por una cuestión médica, sin llegar su incapacidad. Y bueno, aquí se aplican los principios que más adelante les voy a explicar. Por eso es que el conciliador puede aprobar o desestimar las causas de justificación para la inasistencia a una audiencia de conciliación. Pero en todo caso, como la salud es un derecho humano, de acuerdo al artículo 4 constitucional, y en ese sentido se tiene que salvaguardar, que son los casos que hemos tenido por los cuales la mayor parte de los conciliadores han aprobado o desestimado esta ley de inasistencia, ya sea del solicitante o del citado, a una audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque si la salud es un derecho humano y pues tenemos que salvaguardar la salud y la integridad física de ¿quién? De los justiciables que vienen a los centros de conciliación y también la salud del personal que se encuentra dando los servicios de conciliación, desde el personal orientador hasta nuestros conciliadores y el notificador. Entonces, por eso, esta es una de las causas que hoy estamos teniendo por las cuales los conciliadores pueden aprobar la inasistencia debidamente justificada de alguna de las partes. Bueno, y otra de las atribuciones que tienen es comunicar a las partes el objeto, alcance y límites de la conciliación. Eso lo hacen llegar en cada sesión de conciliación que tienen con las partes, en su discurso inicial, porque hay un discurso inicial que sigue las directrices de conciliación, para que, cómo se va a conducir el proceso de conciliación. ¿Sí? Entonces, esa es una atribución que recalcan, reenaltecen realmente cuál es el objeto, los alcances y límites de la conciliación. Y estábamos viendo que realmente con la conciliación es darle mayor agilidad para dar mayor respuesta y poder resolver de manera más eficaz, sin violentar ni conculcar los derechos del solicitante en una audiencia que tenga bien resolverse en un convenio de conciliación. Entonces, eso es lo que realmente también tienen sus atribuciones. También exhortan a las partes para que presenten fórmulas de arreglo. Es una de las pautas que inmediatamente también el conciliador invita a las partes que si ya llevan alguna propuesta de solución, la hagan saber ahí en la audiencia de conciliación. Y en caso de que no la lleven, pues bueno, el conciliador ya aplicando las técnicas de conciliación y realmente mediante la escucha activa tendrá que dar una propuesta que va a requerir una propuesta económica, ¿sí? Para poder llegar a una solución, ¿sí? ¿Qué también hace? Evalúa las solicitudes de los interesados con el fin de determinar la forma más adecuada para formular propuestas de arreglo sin que ello implique la imposición de acuerdos, porque un conciliador tendrá que aplicar los principios, como yo lo dije, que más adelante los voy a explicar. Y bajo esos principios se rige la actuación de un conciliador en una audiencia de conciliación, pero no va a implicar ello jamás la imposición de acuerdos. Tendrá que invitar a las partes a venirlas, más que nada, a venirlas, esa es la palabra correcta, para que lleguen y converjan en un acuerdo que satisfaga, pues, ¿a quién? Pues a ambos, porque realmente los acuerdos que se están
realizando en una audiencia de conciliación es satisfacer los intereses de ambas partes, ¿sí? Eso más adelante también se lo voy a explicar cuando ya estemos en el procedimiento de conciliación. Que tiene que redactar y revisar los acuerdos o convenios a que lleguen las partes. Esa es una obligación que tiene que hacer todo conciliación, redactar muy bien y revisar bien los términos en que se está pactando ese convenio a que las partes están llegando, ¿sí? Elaborar el acta en la que se certificará la celebración de audiencias de conciliación y dar fe, en su caso, de la entrega al trabajador de las cantidades o prestaciones convenidas. Esto es ya una vez que hayan podido realizar un convenio y un acuerdo de voluntades para poder solventar sus diferencias. Expedir las actas de audiencia de conciliación a su cargo, autorizar los convenios a que lleguen las partes y las constancias de no conciliación en aquellos casos que esta no fuere posible. Bueno, generalmente estamos en que la conciliación, lo que buscamos es avenir a las partes y lograr convenios, no constancias. La verdad, ¿por qué no? Porque, bueno, el hecho de tener una constancia de no conciliación realmente es que las partes, el conciliador propone, las partes no tienen esa voluntad de poderse arreglar y terminan en una constancia de no conciliación. Estamos teniendo hoy más convenios que constancias de no conciliación actualmente. Sin embargo, siempre invitamos y se tiene que hacer esa invitación para que mediante el acuerdo de las voluntades de las partes podamos converger y resolver las diferencias, ¿sí? También tienen, expiden las copias certificadas de los convenios y las actas de su cumplimiento. Esto es bien que se las solicitan las partes, porque es realmente lo que la ley a ellos les permite, como conciliadores, les permite la ley, pues eso, es pedir copias, nada más de los convenios y las actas, ¿sí? De su cumplimiento. No pueden expedir otros documentos que no sean estrictamente estos, ¿sí? Los convenios y las actas de cumplimiento. De ahí en fuera, no hay otro documento que los conciliadores tengan a bien, si se los piden, no pueden otorgar. ¿Por qué? Porque está realmente reglamentado en el artículo 684C y 684E, fracción decimocuarto, esto que aquí estamos explicando, es pedir las copias de los convenios y las actas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay un principio, que es la confidencialidad, ¿sí? Y bajo los principios de confidencialidad, como se rigen todos los medios alternos, entonces no se pueden expedir más documentos que no sean estos, ¿sí? Otra de las situaciones es que ellos tienen que cuidar y verificar que los acuerdos a que lleguen las partes no se vulneren los derechos de los trabajadores, lo anterior sin perjuicio de que busque la potencialización con perspectivas de derechos sociales, ¿sí? Sí, más que nada es eso, o sea, aquí es en cada convenio que se realiza, el conciliador tiene que ser muy cuidadoso de que las prestaciones que se le van a pagar al trabajador no se le vulneren sus derechos adquiridos. De lo contrario, estarían incumpliendo con esta situación y se estaría vulnerando el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. También tienen que vigilar que los procesos de conciliación en que se intervenga no se efectúen derechos de terceros y disposiciones de orden público. Eso es muy necesario, ¿sí? Y también están las genéricas, las demás que establezca la Ley Federal del Trabajo, perdón, y demás normatividad aplicable. Bueno, ahora sí llegamos a los principios de la conciliación. Estos principios que aquí vemos, la imparcialidad, ¿sí? La buena fe, la neutralidad, la flexibilidad, la legalidad, la información, confidencialidad, honestidad y equidad. Son 9 principios que nos establece la ley y el artículo 123 constitucional. Sin embargo, bueno, aquí estos que aquí estamos viendo en esta gráfica, efectivamente son los principios sobre los cuales rige su actuación cada uno de los conciliadores en un centro de conciliación laboral, ¿sí? Y estos 9 principios se tienen que respetar, ¿sí? Y más que nada, se efectúan con esa finalidad
de no, una, de apegarse a los marcos legales, ¿sí? Y dos, a través de estos principios resolver las controversias. Sin embargo, aquí estos están contenidos, estos principios están contenidos en el artículo 684-H fracción segunda. Ahí es donde se encuentran estos 9 principios sobre los cuales rige su principal actuación los conciliadores. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 123, ¿sí? En su párrafo segundo, nos establece que ahí nos establece, pues realmente, 10 principios, ¿sí? Como es la certeza, que aquí no se ve, como podemos ver la independencia, que aquí tampoco no lo vemos, la legalidad, si lo tenemos, ¿sí? La imparcialidad, aquí está también, aquí es el primero que está acá arriba, la imparcialidad, la confiabilidad, que también lo tenemos, la eficacia, ¿sí? Que no lo tenemos en estos principios, pero realmente la objetividad, ¿sí? ¿Sí? El profesionalismo, la transparencia y la publicidad. Estos que acabo de comentar, que no los estoy mencionando, son 10 principios, ¿sí? Que de manera general contiene el artículo 123 constitucional en su segundo párrafo, pero aglutina realmente todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Constitución nos ponen 10 principios. En el procedimiento, en la Ley Federal del Trabajo, nos ponen estos, que aquí los estamos viendo en esta presentación, y son 9. En el 123 son 10, ¿sí? Y estos son los principios en sí, los que nos marca la Ley Federal del Trabajo, nos engloba, porque realmente el 123 apartado A, fracción 20ª, nos engloba los principios que se deben regir en un centro de conciliación y los principios que debe tener un juzgador, ya sea del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial del Estado. Entonces, allá son 10, en la Constitución aquí son 9, estrictamente sobre los principios que se tienen que regir nuestros conciliadores, ¿sí? Entonces, esos principios, pues la imparcialidad es un principio en el cual, pues, el conciliador siempre actuando de manera, no parcializándose ni a favor. Hoy estos procedimientos realmente es eso, no parcializándose, ¿sí? A favor del trabajador, pero tampoco a favor de la empresa. Por eso el conciliador debe ser imparcial. De buena fe. ¿Por qué? Porque el conciliador realmente está impedido para hacer un análisis y una valoración de documentos que se le presenten en la hora de la conciliación. Él cree en lo que le dice el solicitante y cree en lo que le dice el citado. Ese es el principio de buena fe. Y en la sesión de conciliación, bueno, a través de una buena sesión de conciliación y una muy buena plática que tenga con las partes, podrá llegar a tener un acuerdo favorable. Por eso es buena fe. O sea, él le cree a las dos partes y por eso se correlaciona también con la imparcialidad y con la neutralidad, porque no tiene que irse sobre un lado o irse sobre el otro, o el solicitante o el citado. Esos son los principios sobre los cuales, bueno, estos son 3. Tenemos la flexibilidad, pero realmente lo que es la imparcialidad, la buena fe, la neutralidad, realmente en estos modelos, en este modelo que tiene la Ley Federal del Trabajo 2019, se tienen que acentuar bien estos principios. Y tenemos el que dije, la flexibilidad. Ahí es donde el conciliador debe tener flexibilidad con las partes para poder converger y poder llegar a un acuerdo, ¿sí? Pero también debe tener el principio de la legalidad, porque no puede salirse del marco legal que le establece el mismo procedimiento de conciliación en los artículos 684A, B, principalmente el C, D y el E, ¿sí? Que son los que realmente regulan este procedimiento y el H en sus facultades que tienen propias los conciliadores. Información. El principio de la información. Este principio
deriva en cuanto a que los datos que se tienen que tutelar son confidenciales, se relaciona con la confidencialidad y es la información que debe tener. Entonces aquí vemos que la información y la confidencialidad van de la mano en estos principios. ¿Por qué? Porque en el momento de que se efectúa una conciliación, y hace rato decíamos en las atribuciones que tienen los conciliados, nada más pueden otorgar los convenios y las constancias de no conciliación, porque tutelan los principios de la información, y la información es de carácter reservada, ¿sí? Y clasificada. O sea, no puede darse a conocer lo que pasa en una audiencia de conciliación. Y ahí está la confidencialidad. ¿Sí? Lo que se trata en una audiencia de conciliación, ahí se queda. Los únicos documentos que salen fuera de un centro de conciliación es lo que la ley nos dice, los convenios y las constancias de cumplimiento. ¿Sí? Estrictamente es eso. ¿Por qué? Porque el conciliador no forma parte de los, no formará parte de un proceso jurisdiccional una vez que lleguen a un juzgado laboral, si no pudieron arreglar sus diferencias el solicitante y el citado, ¿sí? Y los documentos que realmente tendrán, ¿sí? Serán un requisito para llegar a una instancia judicial, nada más será la constancia de no conciliación y las constancias de no cumplimiento una vez que el convenio fue celebrado y el citado o el empleador no haya cumplido, ¿sí? Con el convenio. Ahí es donde se tomará en cuenta ese documento que es la constancia de no cumplimiento, la constancia de cumplimiento. Es lo único. ¿Por qué? Porque los documentos que forman parte de un procedimiento, de un número, el número de identificación único de cada uno de los expedientes que se tratan en las audiencias de conciliación, no formarán parte, ¿sí? De los procesos jurisdiccionales, y los conciliadores no podrán ser llamados a un proceso jurisdiccional, porque aquí todo es confidencial, ¿sí? Y por eso es que hemos visto a lo largo de estos 9 meses en las delegaciones de los centros de conciliación laboral, que luego los abogados solicitan que quieren quieren las actas de razón donde se dio efecto la notificación efectuada por el notificador, pero no podemos otorgar esos documentos porque tenemos que respetar los principios de confidencialidad y de información. Y eso debe salvaguardar cada uno de los conciliadores. También tienen el principio de la honestidad cabal ante todo el procedimiento, dar la atención correspondiente a cada una de las partes y sin que se preste más que nada la honestidad a querer recibir alguna dádiva, un emolumento que se le pueda dar a cada uno de los conciliadores. Eso está estrictamente prohibido, ¿sí? Por eso es la honestidad. Y tenemos el último principio de que regula el 684-H fracción segundo, la equidad, ¿sí? La equidad, para poder llegar a un proceso de conciliación en donde mediante este principio podamos resolver esas diferencias y más que nada en relación con los 8 anteriormente ya vistos. Por eso son los principios por los cuales se rige la conciliación en todos los centros. Aquí tenemos 11. Hay 5 centros de carácter de orden federal a través del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Esos son otros 5 que atienden la materia federal. Pero tanto el orden federal como el local o viceversa, todos se rigen bajo estos principios, estos 9 principios que nos tutela la Ley Federal del Trabajo. Bueno, entramos al procedimiento de conciliación. Realmente el procedimiento de conciliación está en nuestros artículos 684A, 684B, estos están debidamente relacionados con el 590E y F. ¿Pero qué nos dice el 590? El 590A nos habla, el 590E, pero inicia en el 590A, nos habla que los procesos de conciliación, ¿sí? En la etapa prejudicial, para de manera ágil, como ya lo comenté, se tiene que depositar en un centro, bueno, ese marca los parámetros del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es el 590A, y eso se relacionan directamente con el 523, que fue la reforma que sufre la Ley Federal del Trabajo en las autoridades que conocen de este nuevo modelo de justicia laboral.
Y entre esas nuevas autoridades, pues tenemos las nuevas autoridades que nos marca el 523 de la Ley Federal de Trabajo. ¿A quienes tenemos? Tenemos a la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Tenemos al Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, tenemos a los centros de conciliación, ¿sí? En cada una de las entidades federativas, a los poderes judiciales, como bien lo comenté, tanto el orden federal como local, y otras autoridades administrativas que ahí nos dice el 523, pero realmente lo relevante de esto es que el procedimiento de conciliación está a cargo de los centros de conciliación. En el 590E dice que estará a cargo en cada una de las entidades federativas, a cargo de los centros de conciliación en los estados. La diferencia entre un centro federal de conciliación y registros laborales y un centro de conciliación laboral en cada una de las entidades es que ambos, tanto federal como local, efectúan la conciliación bajo los principios que ya comenté. Sin embargo, la diferencia entre un centro federal, que ellos aparte de llevar la conciliación, tienen todas las facultades administrativas que antes tenía la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, que tiene a cargo toda la cuestión administrativa en cuanto a los sindicatos, el registro de sindicatos y los contratos colectivos y reglamentos interiores. Esas son las facultades que aparte tiene el Centro Federal. El Centro Federal, a partir de su nacimiento, que fue en el año 2020, que empezó a entrar en funciones, tiene a cargo todo lo registral de los sindicatos y tiene todos los contratos colectivos, ya de toda la República, porque si bien es cierto, hoy entran el resto de las entidades federativas en octubre, cuando entró la segunda etapa que nos correspondió a Veracruz, el 3 de noviembre, se dictó un acuerdo, ¿sí? En el centro de conciliación, y todo lo registral de todas las entidades federativas ya lo tiene el Centro Federal. Por eso tiene el registro de todos los contratos colectivos que están pactados entre los sindicatos y los empleadores. Tiene a cargo todos los registros sindical de todos los sindicatos en cada una de las entidades federativas. Esa es la diferencia. Por eso el Centro Federal tiene, aparte de lo conciliatorio, las facultades registrales, ¿sí? Y en cambio los centros de conciliación, netamente no, las funciones son de conciliación. Entonces, 590E nos remarca a los centros de conciliación, igual que el EFE, que son un organismo público descentralizado con un patrimonio propio, técnicamente operativo e independientes para poder realizar la conciliación prejudicial, ¿sí? Y estos se relacionan directamente con el 684A, porque el 684A, dentro de lo que nos dice el A, que se generan los centros de conciliación para llevar a efecto el procedimiento de conciliación. Y el 684B, que dice que nadie puede llegar a un tribunal laboral si no pasa a conciliar por un centro de conciliación, ¿sí? Y luego viene el 684C, donde ya inicia realmente los requisitos para iniciar una audiencia conciliatoria prejudicial en un centro de conciliación, aquí en el estado o en el federal, son los mismos. ¿Qué requisitos debe reunir el solicitante? El solicitante debe reunir los requisitos que estipula muy bien el artículo 684C y debe proporcionar su nombre, su identificación oficial, ¿sí? Ya puede ser cualquiera de ya sea la del INE o el pasaporte u otra, su clave única de registro de población y domicilio del solicitante, en donde, en el domicilio donde vaya, acuda al centro de conciliación. ¿Para qué? Para poder oír, recibir notificaciones que el centro le pueda dar. Tiene que proporcionar el solicitante el nombre del citado. Aquí en el nombre del citado, y aquí es importante que si no lo conoce, o sea, que si no conoce el nombre de su patrón, esa es una característica que tiene hoy este modelo, que si el trabajador o el solicitante cuando acuda a un centro de conciliación no conoce el nombre correcto y exacto y completo de su patrón, pues nada más con que proporcione el domicilio, que es el de abajo, es domicilio para notificar al citado. Esa es la relevancia que tiene este nuevo procedimiento de conciliación, ¿sí? En ese sentido. Y el objeto de la cita. El objeto de la cita puede ser un despido injustificado, una rescisión laboral, ¿sí? O un pago de prestaciones. Entonces, estos 4 requisitos realmente están considerados en el artículo 684C para poder acceder
y solicitar una audiencia de conciliación e iniciar todo un procedimiento. Hace rato les comentaba que aquí, bueno, el 684D, aquí tenemos que los procesos de conciliación deben de durar 45 días naturales, ¿sí? Esto es lo que nos dicen estos artículos, a grosso modo, ¿sí? Pero para poder iniciar el procedimiento de conciliación, se deben cumplir los requisitos que estipula bien el 684C, como ya los comenté hace un momento. ¿Cómo se inicia el procedimiento de conciliación? Bueno, aquí estamos viendo que la Ley Federal del Trabajo, el 684C y el 684E van de la mano. ¿Por qué? Porque en el 684C se dan los requisitos y en el 684E ya también nos va direccionando cómo se debe hacer. Entonces, ¿cómo se inicia? Pues va a iniciar por comparecencia, ya sea el solicitante o pueden ir ambos, el solicitante y el citado, acudir ante el centro de conciliación a realizar una solicitud. ¿Sí? O sea, por eso es por comparecencia, es el solicitante o ambos, solicitante y citado, ya arreglaron sus diferencias y pueden acudir y nada más a dar por terminada su relación laboral. ¿Sí? Entonces, es de esta forma, ¿sí? Por escrito, ¿sí? Generalmente esto lo marca la ley, sin embargo, en la vida práctica no lo hemos visto muy bien en la práctica porque siempre a través del personal que se cuenta en cada uno de los centros de conciliación laboral ya no se hace por escrito y si llegase a existir un escrito, pues bueno, el personal que está dando la atención y la orientación a los solicitantes, pues le recibirá su solicitud por escrito, le pondrá el sello, la digitalizará y se las devolverá, ¿sí? Pero en ese momento, si la parte solicitante quiere iniciar ya su procedimiento, por eso hay personal orientador que se tiene en cada uno de los centros para efectos de realizar su solicitud de conciliación. Pero esto es lo que nos dice la ley, que debe ser por comparecencia por escrito y a través de la plataforma electrónica. ¿Sí? Aquí cada estado tiene su plataforma electrónica, ¿sí? Todos, a excepción de, creo yo, dos estados, a excepción de hoy de 2 estados, no tienen la plataforma que el resto de las entidades que entró la primera etapa y la segunda etapa. Todos tenemos el Sistema Nacional de Conciliación y todos los centros de conciliación, tanto del federal como cada una de las entidades, estamos trabajando a través del Sistema Nacional de Conciliación, ¿sí? A excepción del Estado de México, que ellos tienen una plataforma propia que realizaron, y Chiapas, que no tiene no acceden a través de la plataforma electrónica. Son las 2 entidades que no tienen el Sistema Nacional de Conciliación. Bueno, aquí en Veracruz tenemos estas son nuestras direcciones que están previamente, si las boclean, ahí tenemos el http://secol.veracruz.gov.mx y la otra es http://sinacol.veracruz.gov.mx/asesoría/selección. Aquí tenemos, estas son las plataformas con las que ustedes pueden acceder, tanto los solicitantes y cada uno de los asesores, porque son asesores los abogados que quieran realizar una solicitud, pueden acceder a través de la plataforma. Es una plataforma que los va a direccionar para poder realizar su solicitud previo lleno de los campos que le vaya pidiendo la plataforma y les va a acceder a iniciar el procedimiento de conciliación y con esto se estaría haciendo una tutela judicial efectiva y con el solo hecho de tener y accesar y dar el acuse de solicitud, ahí estamos ya interrumpiendo los términos de prescripción, ¿sí? Que nos establece el 516, 17 y 18. Entonces, aquí a través de este procedimiento, dice que el procedimiento de conciliación, una de las facultades o una característica es que suspende los plazos de prescripción. Entonces, desde el momento que ustedes, ya sea por comparecencia, les dan su solicitud por escrito o a través de la plataforma electrónica, desde ese momento se da la tutela judicial efectiva y se están interrumpiendo los plazos de prescripción que nos dice la ley. Y esto, donde lo vemos muy bien en los artículos 684, ¿sí? Más que nada, en sus fracciones 1, 2 y 3. Por eso yo digo que el artículo, más que nada el artículo 684C que nos da los requisitos va muy bien relacionado, ¿sí?
con el 684E. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicar un poquito más porque, cuál es realmente la naturaleza en cuanto a la confidencialidad, porque el 684C bien nos lo marca en ese sentido, cómo es que se tiene que efectuar los procesos en donde se tienen que respetar los principios de confidencialidad. ¿Ok? Entonces, mediante estas formas podemos acceder a nuestras plataformas electrónicas para poder, más que nada, realizar nuestra solicitud de conciliación. ¿Ok? Bueno, esto ya lo expliqué, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Dice, una vez que reciba la solicitud de conciliación, el Centro de Conciliación Laboral señalará fecha y hora para la audiencia de conciliación. Esta será de 5 o 15 días. ¿Por qué 5 o 15 días? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que el solicitante se acerca a un centro de conciliación y solicita los servicios de conciliación, ¿sí? Y una vez que, como ya lo dije, reunamos los requisitos que establece el 684C, en ese momento, cuando realiza la solicitud en cada uno de los centros y se apersona, ya sea por comparecencia y solicita la conciliación. Entonces, en ese sentido, ¿sí? En ese sentido, ¿qué va a pasar? ¿Sí? El personal que está a cargo de los centros de conciliación le dará un acuse de solicitud. Ese acuse de solicitud ya trae un folio. Desde el momento que se emite el folio, como ya lo comenté, ahí ya se está interrumpiendo los plazos de prescripción, ¿sí? Entonces se le invita, se le explica qué es la conciliación y se le pide, ¿sí?, al solicitante que a través de él, aprovechando más que nada su voluntariedad para poder él llevar el citatorio a su citado. Si él tiene bien acceder a llevar el citatorio, porque si lo lleva él personalmente, ¿sí? Ahí la plataforma nos da que la audiencia se tiene que celebrar en 5 días, la plataforma que les hablé, el Sistema Nacional de Conciliación. Entonces, se le invita para que sea de manera más ágil, más rápida, más pronto, más expedito, y que nuestras plataformas sobre las cuales estamos laborando, pues dé el citatorio y la fecha de audiencia en 5 días. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero hace su solicitud, como ya lo dije, le da un folio, la ratifica, y una vez ratificada, ¿sí?, se le da un número de identificación único y se señala fecha y hora de audiencia, y esta se señalará en los 5 días cuando el solicitante accede a llevar el citatorio de manera personal, ¿sí? Y de esta forma también, pues aparte de hacerlo rápido, ayuda mucho al centro para que pues ya nuestros notificadores, que ya tienen carga de trabajo con las audiencias que se está realizando, pues puedan estar en condiciones de cumplir con los demás, más que nada, trámites y procedimientos que también tienen que realizar. Bueno, entonces, si el solicitante accede, digo en 5 días, por eso son los 5 días, pero si no quiere llevarlo, porque no lo vamos a obligar tampoco, lo vamos a invitar para que nos apoye en ese sentido, ¿sí? Y si él realmente, pues no quiere, pues bueno, ya hay 2 diferencias. Bueno, ya se va a través de nuestro personal notificador y el notificador, bueno, la audiencia se señala en 15 días. Y esto está sujetado como está en las agendas de nuestro Sistema Nacional de Conciliación, ¿sí? Porque se trabaja a través de una plataforma. Entonces por eso ahí tenemos las diferencias, 5 o 15 días. Pero también existe otra diferencia, en que si el solicitante accede y lleva el citatorio, se le da en ese momento, él va, comparece, hace su solicitud, se le apoya, se le ratifica, se le dan los citatorios y se va en ese mismo momento a ver a su patrón y entregar el citatorio. Muy bien, esa es una invitación, es una cita, es una invitación para que comparezca dentro de los 5 días a una audiencia de conciliación, ¿sí? Pero esa cita o esa invitación no trae apercibimiento, como lo dice el 684 en su fracción 4. ¿Por qué? Porque si no comparece el citado, ¿sí?, si no comparece,
pues se celebra la audiencia, bueno, ya llega, va, entrega el citatorio, regresa a los 5 días, llega a las 9:30 de la mañana, esa audiencia le toca, y resulta de que no llegó su empleador. Entonces, en ese momento, si no llegó su empleador, el conciliador ve que él llevó el citatorio, en ese momento tendrá que notifica en ese momento, le explica al solicitante que como él lo llevó, no había, ya se le explicó previamente, porque eso lo explica nuestro personal orientador, que si ellos lo llevan es una invitación y no hay apercibimiento. Entonces, ahí lo que no, ¿qué se va a hacer? No se celebra la audiencia, se vuelve a fijar una nueva fecha y hora de audiencia, se le vuelve a notificar al solicitante y el citatorio se pasa al personal notificador y el personal notificador tendrá que ir ahora sí a llevar el citatorio a la empresa o al empleador, ¿sí? Entonces, pero ese ya va, una vez que sale por notificador, aquí es el detalle, o sea, es el detalle, que cuando va por notificador el 123 nos dice que hay una sola audiencia obligatoria, ¿sí? Y ahí es donde se cumplen las hipótesis, porque cuando va por personal notificado van con el apercibimiento para el citado de que si no comparece a la audiencia de conciliación se tiene por inconforme con todo arreglo conciliatorio, ¿sí? Y además de que se le tendrá que expedir la constancia de no conciliación al solicitante, dejando a salvo los derechos, se le aplicará al citado una multa, ¿sí? Que consistirá en de 50 a 100 UMAS, o en unidades de medida de actualización, ¿sí? Y esto ¿cómo lo tiene que hacer el personal notificador? Él tiene que notificar con 5 días de anticipación a la audiencia al citado, pero va con los apercibimientos correspondientes. O sea, aquí la ley nos dice, el 123, una sola audiencia de conciliación. Aquí es donde se cumple la hipótesis de una sola audiencia. Ya no hay, una vez que se realiza por notificador, no hay más audiencias, a menos de que lleguen las partes y quieran celebrar a voluntad propia otra sesión de conciliación para poder finiquitar la diferencia que tiene, ¿sí? Entonces, por eso son 15 días, se tiene que notificar con 5 días y cuando va por personal notificador, ahí está el apercibimiento, si no va el citado. Se le tiene por inconforme con todo arreglo conciliatorio, se le aplica su multa y esto va a originar que lo demanden, tendrán que acudir al tribunal laboral, el demandado tendrá que dar contestación a una demanda, tendrá que poner todo lo que, pues, las excepciones, la etapa procesal correspondiente, pero además el centro de conciliación, como hubo un apercibimiento, el Centro de Conciliación Laboral tendrá que realizar un procedimiento de ejecución en aplicar una multa. O sea, aparte de que no vino, porque pues, a lo mejor no quiso venir, no pudo venir, o pensó, me espero la otra cita, pues aquí ya no hay más citas. Cuando es por personal, es una sola cita, y si no llega, es lo que ya comenté, inconforme con todo arreglo conciliatorio, aplicarle la multa y se extiende la constancia de la conciliación. Entonces, aquí debemos cuidar todos los que estamos operando este nuevo sistema, principalmente los abogados que llevan a los citados, de que acudan, cuando es por personal notificador, acudan a su cita, ¿sí? Y traten de arreglar y arreglen sus diferencias en el centro de conciliación. Entonces, ahí es donde se da esta situación, ¿sí? Ahora, esto aquí es el 684, ¿dónde está fundamentado todo esto que les digo? Pues en el 684 fracción 4 relacionado con el 684C y 742 fracción 13ª. ¿Por qué? Porque el 742 dice el artículo 142 que las notificaciones para una audiencia de conciliación se tendrán que realizar de manera, como es para audiencia de conciliación, de manera personal. Pero ojo, aquí les dije que en los 5 días les dije que se le pide el apoyo. Es la excepción al 742 en las últimas 2 líneas del 742 en la fracción 13ª, porque el mismo 742 en esa fracción dice, a excepción de que el solicitante accede y lleve el citatorio a su patrón, a su empleador o a su citado. Entonces ahí ya no se configura que la notificación para una audiencia de conciliación sea de manera personal, porque él quiere llevar el citatorio y eso permitirá una audiencia más rápida y más próxima, ¿sí? Por eso es que el 684C también lo manifiesta, que se le pedirá el apoyo, ¿sí? Se le pedirá el apoyo al solicitante. Y esta es la fracción 4 de nuestro artículo 684E del procedimiento de conciliación laboral. Bueno, aquí en la lámina vemos incompetencia del Centro de Conciliación Laboral de acuerdo al 684E, fracción 5ª.
¿Qué pasa cuando el solicitante llega y resulta que el solicitante era un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad? Pues bueno, cuando es esa situación, ahí va a haber una incompetencia. Por eso hay centros federales que van a atender los asuntos federales y nosotros el resto de lo que no está en el 123 en su apartado A, fracción 31ª, relacionado con el 527. El 527 nos trae 22 ramas y servicios y unas hipótesis donde hay concesiones federales, ¿sí? Entonces, si se encuadran en una de esas 22 ramas y servicios, no es competente un centro de conciliación laboral del Estado de Veracruz. Yo pongo aquí, pues más rápido para poderlo encontrar, va a ser que venga uno de la Comisión Federal de Electricidad a querer hacer su solicitud de conciliación. En ese momento, si dice que se trabaja para esa entidad o esa para estatal, entonces sabemos, o Pemex, pues sabemos que no somos competentes y en ese momento se le orienta para que vaya al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿sí? O en todo caso, que haya hecho su solicitud, porque acuérdense que la pueden hacer desde la comunidad de su despacho, oficina o negocio, a través de la plataforma Sinacol, y viene aquí al centro ya con su solicitud a quererla ratificar. Entonces, en ese momento, el personal, al ver que es un trabajador de Pemex o de CFE, ¿sí? O que se dedique a la transformación de los alimentos y bebidas, pues bueno, ya se tendrá que hacer una declaración de incompetencia, se le notificará al solicitante y se le remitirá al Centro de Conciliación Federal más próximo, de acuerdo a la jurisdicción, para que vaya y atienda su sesión de conciliación ante el Centro Federal. Eso es lo que se realiza en un centro de conciliación cuando hay una incompetencia. 2, es el primer momento, desde el momento en que se advierta que no es competente el centro de conciliación, pasará un momento en que a través del trabajador no logre aportar mayores elementos al personal orientador de definir bien cuáles eran sus funciones o tal vez desconocer realmente cuál es el objeto social de su empresa o su patrón. Entonces se le genera la solicitud. El otro momento es que cuando se cita a la empresa y ya en la sesión de conciliación se advierte que el objeto social pertenece a las ramas y servicios que establece el 527, en ese momento el conciliador tendrá que interrumpir su sesión de conciliación y declarar una incompetencia notificando a las partes en ese mismo momento y notificando vía electrónica al Centro Federal dentro de las 24 horas para que se atienda la conciliación en el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Y eso lo tenemos como una hipótesis en el 684, fracción quinto. Bueno, luego tenemos, pues ya tenemos más que nada, la audiencia de conciliación que nos establece el 684, ya toda esa audiencia de lo que vemos en la fracción séptima, octava, novena, décima primera, décima segunda, décima tercera y décima cuarta, que son los documentos que se derivan de la audiencia de conciliación. Entonces, aquí, ¿qué sucede en la cuestión del procedimiento? Entonces, vemos que realmente, ¿sí? Cuando llegamos ya a una audiencia de conciliación, realmente se tiene que identificar a las partes. Ya estando citadas ambas partes, el conciliador tendrá que ser muy cuidadoso al iniciar y dar su discurso de apertura para poder invitar a las partes a conciliar. Tendrá que, uno, identificar a las partes. Esto es, tendrá que acreditar al solicitante y a la empresa, ya sea una persona física con actividades empresariales, a una persona moral, que tendrá que es una empresa debidamente constitutiva de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, y tendremos que identificar ahí, el conciliador tiene que identificar a las partes. Entonces, esto es muy importante para poder avanzar en el procedimiento de la audiencia de conciliación. Toda vez de que hemos tenido casos en que vienen apoderados legales que son de personas morales y no traen su poder, ¿sí? Entonces, ahí es complicado porque no traen con qué identificarte que son los apoderados legales de determinada empresa moral. Cuando son de personas físicas, bueno, la ley nos permite que si son personas físicas con actividades empresariales, bueno, la personalidad, por cuanto quien representa al citado, tendrá que ser una carta poder, ¿sí? Firmada ante dos testigos, no, sin necesidad, o sea, cumpliendo los requisitos que establece el 692 en su fracción primera, nada más. ¿Sí? Entonces ahí acreditaremos al citado que viene representando a una persona física con actividades empresariales y tendrá que venir el citado. Aquí,
aquí inicia realmente el procedimiento. O sea, realmente para mí ya esto, cuando identificamos a las partes, sabemos quiénes son. Solicitante y citado, el conciliador sabe cuando los tiene ya en su sesión de conciliación y ya identifica al solicitante, que es Juan Pérez, con su credencial de lector, y viene el citado a través de hay veces vienen los citados, hay veces mandan a un apoderado, simplemente el apoderado tendrá que tener las facultades de poder suscribir los convenios a que se pueda obligar y cumplirlos más que nada en la audiencia de conciliación, ¿sí? Entonces, ahí inicia ya la identificación de las partes para poder iniciar todo el procedimiento. Bueno, ya inició, pero para continuar con el procedimiento de conciliación. Entonces, es importante cumplir los requisitos que establece el 692 de la Ley Federal del Trabajo para iniciar más que nada la identificación de las partes, ¿sí? Y una vez que se identifican las partes, inicia la sesión de conciliación en donde el conciliador tendrá que dar a conocer la directriz de cómo se va a basar la conciliación y todo lo que ya leen las facultades que él tiene, que ya se los expliqué hace un momento, para poder llevar esa sesión de conciliación. Es importante ahí que estén plenamente acreditados. Y una vez ya acreditados, bueno, ya estando en audiencia de conciliación, aquí es importante esto que voy a comentar en las hipótesis, porque luego vienen hoy, ¿sí? Una vez, como ya lo dije, que se hayan cumplido todos los requisitos que dice el 684C, el 684E en sus fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? De la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Más que nada, el solicitante puede venir acompañado, ¿sí? Hoy se le llama un asistente. No se le llama apoderado legal a los licenciados. Dice, bueno, puede venir acompañado de un asistente, más que nada que puede ser un licenciado en Derecho, ¿sí? Un procurador de la defensa de trabajo o una persona de confianza. Así lo dice la ley, ¿sí? Pero no se le va a reconocer la personalidad aquí en esta audiencia como apoderado legal, es de asistencia, ¿sí? ¿Podrá acceder a la sala de conciliación? Sí puede acceder, porque tenemos que tutelar, tenemos que realizar una tutela judicial efectiva, se le permitirá. Sin embargo, ahí está la directriz del conciliador, ahí es donde el conciliador tendrá que decir, bueno, viene el solicitante Juan Pérez y la empresa. Entonces, viene con su asistente, si es una mesa de conciliación, hay una silla también dentro de la sala de conciliación, pero el eje rector de esta reforma laboral en la materia de conciliación es que podrá estar asistido, pero la interacción que va a tener el conciliador nada más va a ser con el solicitante y el citado. Nada más. O sea, el asistente puede estar dentro de la sesión de conciliación, pero no puede opinar dentro de la sesión de conciliación. Esas son las reglas que hoy nos marca nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Sin embargo, si el solicitante viene con su asistente y quiere un minuto para poder platicar a final de cuentas cuando van a converger y llegar a un acuerdo, quiera platicar el acuerdo con su asistente, se lo tendrá que comunicar al conciliador para suspender en ese momento respetando los principios que ya comenté, dirigiéndose a ambas partes, decir que vamos en un momento suspenderá la causa sin el afán de inclinarse a ninguna de las partes. El solicitante podrá consultar a su asistente para consultar la propuesta, porque al final de cuentas, en esa sesión de conciliación, el conciliador, si pide una propuesta de conciliación y si no lo hay, el conciliador, ¿qué va a hacer? Tendrá que dar la propuesta de conciliación y esa propuesta de conciliación se refleja en una cantidad de dinero que tendrá que calcular de acuerdo a las condiciones generales de trabajo, de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo al puesto, a la categoría y lo que ganaba el trabajador, ¿sí? Pero en conciliación, nada más hay más que nada, 5 prestaciones básicas que se tienen que calcular en un despido injustificado, como es la indemnización constitucional, el aguinaldo, ¿sí?
las vacaciones, la prima vacacional y la prima de antigüedad. Son las prestaciones. Esa es la propuesta que tendrá que lanzar el conciliador con lo que ya les comenté. Y eso es lo que tendrá que dar en caso de que las partes no lleven una propuesta. Y tendrá más que nada, esa es la labor fuerte de un conciliador, entrar en la interacción con el solicitante y el citado, escuchar a ambos bajo los principios de la buena fe, ¿sí? Porque la verdad la saben las partes y el conciliador se va a conocer la situación que se le está presentando mediante la interacción, mediante, sí, la interacción activa que tenga y la escucha activa que va a tener. Entonces, ahí es donde realmente está la labor del conciliador para poder realizar. ¿Por qué esa es la labor? Porque normalmente vemos en los procesos de conciliación que la mayoría, bueno, no la mayoría, en algunos casos los trabajadores traen una cuenta arriba y el patrón pues trae una cuenta más abajo, ¿sí? O sea, es ahí están desproporcionados, uno muy arriba y uno muy abajo. El conciliador, ante los conocimientos de las condiciones generales de trabajo y con los puntos de referencia que ya comenté hace un momento, como pueden ser cuánto ganaba realmente, su antigüedad, ¿sí? Podrá hacer los cálculos correctos para poder dar una propuesta de conciliación favorable para ambos, porque realmente aquí es tener que equilibrar a las partes en las prestaciones, en las desproporciones económicas. Tendrá que bajar al trabajador, tendrá que subir al patrón y ahí converger para poder llegar a un acuerdo que va a beneficiar al solicitante, que es el trabajador, o al citado, que es el empleador, ¿sí? Respetando los principios que ya comenté hace un momento, ¿sí? Ahí es donde la característica fundamental de poder, ¿sí? Mediante la escucha activa, platicar con las partes y aterrizar una propuesta de conciliación favorable a las partes. Esa es la labor del conciliador, ¿sí? Entonces, la invitación para todos los escuchas es que, bueno, o sea, efectivamente, o sea, esa es realmente parte del trabajo que hacen los conciliadores en una sesión de conciliación, ¿sí? Y todo lo que ahí se tutela en esa audiencia es confidencial. No, no se va a llevar a un juzgado, ni se va a llevar al conciliador como testigo, como ya lo dije. ¿Por qué? Porque realmente eso está reglamentado en la ley, ¿sí? En el 684C nos dice que ningún conciliador, no hay información. El 684C nos establece en el párrafo, me parece tercero, que la información, ¿sí?, que se vierta en una sesión de conciliación no debe comunicarse a persona alguna, ¿sí?, o autoridad, salvo la laboral, que es quien, si no llegan a converger, pues bueno, tendrá que acudir a un tribunal laboral, ya sea federal o local. Y ya el juez, pues es a quien se le tiene que decir, nos piden información, pues nos tendremos que responder, pero nada más son o los convenios o las constancias, ¿sí?, de no cumplimiento. Entonces, eso es lo que sucede, o sea, por eso no sé. ¿Por qué? Porque se tutela más que nada la confidencialidad, ¿sí? Y también se está tutelando la ley general, más que nada, de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y la ley general de transparencia, ¿sí?, y de acceso a la información pública. Ahí es donde, por eso, ahí es donde realmente, por eso los principios de la confidencialidad. Nada de lo que sucede en un centro de conciliación va a ser parte en un juzgado. Por eso, si no hay, darle una constancia, que es un requisito que establece el 872 para poder llegar a una demanda laboral, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el trabajo realmente en la cuestión de que tiene que ser un conciliador para efectos de poder avenir a las partes, ¿sí? Conocer las condiciones generales, hacer los cálculos, porque realmente la propuesta va a ser económica. Bueno, hay identificación de las partes, la propuesta de conciliación, las prestaciones económicas, se tutelan, ya dije en un despido injustificado, ¿cuáles son las 5 prestaciones? Cuando hay una renuncia y nada más viene porque le paguen sus prestaciones, se cita al empleador y nada más en una renuncia se tendrá que calcular lo que son
Pues el aguinaldo, las vacaciones, ¿sí? Y su prima vacacional. 3 prestaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una renuncia de acuerdo al 53 de la Ley Federal del Trabajo, y en esa renuncia, pues bueno, al renunciar, ¿cuándo es la excepción a pagar la prima de antigüedad? La prima de antigüedad se va a pagar solamente cuando haya trabajado los 15 años, ¿sí? Y si renunció es un derecho adquirido, por lo tanto se le tendrá que cuantificar tal como lo establece el 162 en relación con el 434 y 435 de la Ley Federal del Trabajo para poder dar la propuesta de la prima de antigüedad. De ahí en fuera, si es despido injustificado, dije ya muy claro, las prestaciones que es la indemnización constitucional, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y la prima de antigüedad. ¿Cuáles son las negociables? Porque se negocian unas. Las únicas negociables van a ser en un despido injustificado es la indemnización constitucional y la prima de antigüedad. En un despido injustificado son negociables, sí. ¿Cuáles no son negociables? El aguinaldo, las vacaciones y la prima de antigüedad. Esas son irrenunciables, no están sujetas a negociación. ¿Sí? Se tienen que pagar al 100% sobre la cuenta o la propuesta de conciliación que haga en cada uno del cálculo de prestaciones que realice el conciliador. Eso es aquí en los 11 centros se realiza de esa forma, al igual que en las demás entidades federativas. O sea, esto es la cuestión de la homologación para ver los cálculos de prestaciones. ¿Por qué? Porque por eso mismo dicen que tendrán que cuidar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio de las partes, de las fuerzas productivas. Y es más que nada atendiendo la naturaleza de la voluntariedad, la confidencialidad de este medio alternativo para hacer esto más ágil, más rápido y poder resolver y dirimir las controversias en un centro de conciliación laboral. Muchos de nuestros asuntos hoy actualmente se han conciliado, sí tenemos más de 9,000 convenios celebrados y de esos tenemos muchos convenios que se han celebrado. Gracias a todos, más que nada a los abogados que también han entrado a este nuevo modelo, poco a poco van conociendo el modelo y realmente es una ventaja. El mercado laboral es muy volátil, ¿sí? Hoy la empresa puede estar, mañana puede ser que cierre, no sé, ahorita sufrimos una pandemia hace unos años, apenas estamos en la 5ª ola, sin embargo, hemos visto cómo empresas cerraron, más que nada las pequeñas y medianas empresas, que son la fuerza, ¿sí? Económica, laboral que existe en México. ¿Hay empresas muy fuertes, muy firmes? Sí, las hay, y que pagan las prestaciones, sí, pero entonces aquí las 5 prestaciones que se pagan en un despido, eso, salvo que se paguen otras que estén debidamente reconocidas entre el patrón y el trabajador, si existiese tal vez ahí en ese despido entre las partes un contrato colectivo donde habrá más prestaciones, ¿sí? Esas se las darán a conocer al conciliador y se tutelarán esas prestaciones porque hay un contrato colectivo previamente firmado entre la representación del trabajador, que es un sindicato, y el patrón. Entonces, esas son las excepciones para las 5. Entonces, sí las hay, sí ha habido, hemos tenido donde no se tutelan las 5 prestaciones, se tutelan prestaciones superiores a la ley y se les han pagado a los trabajadores. Por eso es importante conocer esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sigue la sesión de conciliación. Entonces, ya dije hace rato, cuando se va a través de nuestro personal notificador y resulta de que no viene el citado. Bueno, hace rato ya les explicaba que si no viene el citado, se tendrá que aplicar una de las hipótesis que establece el 684 en su fracción décima, ¿sí? Y eso dice que si en la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, ¿sí? La autoridad conciliadora, más que nada, emitirá la constancia de haber agotado la etapa prejudicial, que es la que estamos hablando, que es la conciliación, ¿sí? Obligatoria, ¿sí? Si solo comparece el citado, ¿sí? Se archivará el expediente por falta de interés, porque cuando el solicitante realiza su procedimiento de conciliación, se le notifica y se le hace de conocimiento que tal día, tal hora, se llevará la sesión de conciliación y en caso de que no exista, cuando va por notificadora, en caso de que no exista el solicitante, se archivará su audiencia de conciliación o su número de expediente único por falta de interés. ¿Por qué? Porque él está activando
al centro de conciliación, una tutela judicial para llegar a un avenimiento, y resulta de que no viene y es el solicitante, llega el citado, porque las hipótesis se dan. Va el personal notificador, no quiso llevar el citatorio, bueno, veamos la otra hipótesis, notifican a la empresa o la persona física con actividades empresariales, llega a la audiencia, pero resulta que el trabajador no vino, no se comunicó con el conciliador no sabe qué pasó, el conciliador sabe que tiene que celebrar la audiencia de conciliación, y no llegó el solicitante, ahí, pero está el citado, ahí y como ya está previamente notificado, ¿sí? Desde el momento que hizo su solicitud, su ratificación, se le notifica y se le dice que en caso de que no comparezca, se le desechará por falta de, dejando a salvo los derechos, claro, se dejan a salvo para que vuelva a realizar otra solicitud, ¿sí? Entonces son las hipótesis. Si no viene el citado y es apercibimiento, acuérdense que si no viene el citado, se tiene por inconforme con todo el conciliatorio, se le aplica la multa de 50 a 100 UMAS y se extiende la concesión de conciliación. Si no viene el solicitante, pues archiva por falta de interés. Eso lo establece también la Ley Federal de Trabajo, ¿de dónde? En el 684, fracción décima. ¿Ok? Bueno. Entonces, pero también sucede, ¿sí? De que hay casos en donde vienen los solicitantes o las solicitantes, generalmente son de sexo femenino, y llegan al centro de conciliación, se les hace la entrevista y resulta de que ellas están sufriendo un problema de violencia, de acoso, ¿sí? Entonces, ahí, eso más adelante lo vamos a ver en las excepciones. Sin embargo, la ley establece que si ella se le entrevista, se platica con ella, y si ella se le explica el procedimiento, y se le pregunta si ella, aún así, siendo una excepción a la conciliación, quiere acceder a la conciliación, ¿sí? Se le pregunta, y ella quiere acceder, entonces se tendrá que conciliar. Si bien es cierto, es una excepción que nos dice el 685, perdón, ter, ¿sí? En su fracción primera, no es menos cierto que el 684E en su fracción décima primera, que es la 11, nos dice que si ella quiere acceder a conciliarse, se debe conciliar. Pero ¿qué se tiene que salvaguardar? Se tiene que salvaguardar que ella no sea revictimizada. El conciliador tendrá que tomar las medidas pertinentes cuando le llegue el número de expediente único y sabe que va a atender un asunto de acoso o violencia. Entonces, hay salas, todos los centros de conciliación tienen salas suficientes, la verdad, tienen salas suficientes para poder hacer la conciliación de manera, en salas separadas. Eso es lo que tiene que salvaguardar el conciliador. ¿Para qué? Para no revictimizar, ¿sí? A la víctima. Y tendrá que el conciliador ser una persona que va a conciliar en una sala, tendrá en una sala a la solicitante y en otra sala al citado, ¿sí? Para efecto de no tenerlos en la misma sala, en el mismo espacio, frente a frente, porque esto es un acto personalísimo, ya lo comenté, el eje rector es que es un acto personalísimo entre un solicitante y el citado. Pero si son estos casos, tendrá que tomar las medidas preventivas necesarias para no revictimizar y poder celebrar las sesiones de conciliación, y hemos obtenido éxito en las que hemos llevado en el estado de Veracruz en estos casos, ¿sí? Eso es lo que tiene que ser un conciliador. Pero también son actos personalísimos, sí. Eje rector de la reforma laboral, un acto personalísimo, hacer su solicitud. Acto personalísimo, ratificarla, ¿sí? No puede venir el asistente, el apoderado legal, con un poder de acuerdo al 690 y querer ratificar la solicitud. No, no está permitido. Son las reglas que nos establece claramente el 684 en su fracción C y E, fracción séptima, ¿sí? Entonces, ¿son actos personalismos? Sí. Entonces, ya vimos que si bien es cierto es una excepción, no es menos cierto que se puede conciliar, claro que sí. Y también tenemos casos en los que han llegado, y la ley lo prevé, que viene el solicitante y resulta de que la empresa ya no está ahí, y luego no saben dónde está, y se va el notificador, no da con el domicilio, viene la sesión de conciliación. Si tenemos tiempo para los 45 días, se le puede mandar otra cita. Sin embargo, en la segunda cita viene y resulta de que no da el notificador. Claro está, puede ir de acuerdo al 712 de la Ley Federal del Trabajo, puede ir el solicitante acompañando al notificador para ir
En estos casos, en estas hipótesis, queda un domicilio y resulta que no es el domicilio. Entonces se acerca a la audiencia de conciliación, no se puede efectuar, se le dice que no era el domicilio, tenemos tiempo, atendiendo los principios de aplicabilidad, se puede hacer, se manda, puede ir acompañado, pero resulta de que no era. Ahí el centro de conciliación hizo lo humanamente posible bajo los principios de eficiencia, eficacia, imparcialidad, bajo las funciones del notificador, y tendrá que expedir una constancia de conciliación, pero por las situaciones y las características muy especiales que estoy comentando en estos momentos, ¿sí? Entonces, es así como se realiza el procedimiento de conciliación. Y luego tenemos la fracción 13ª también del 684E, en donde nos establece, ¿sí?, que los convenios, bueno, eso lo voy a explicar más adelante, que una vez que se celebren los convenios adquieren la categoría de cosa juzgada, ¿sí? Se elevan a categoría teniendo, pues, la característica de ser un título ejecutivo, ¿sí? Más que nada, eso lo voy a decir ya más adelante, pero la 14 es sumamente reiterarla, que realmente nos hemos visto en algunas delegaciones que los solicitantes quieren las actuaciones del notificador, la razón, dónde notificó, cómo notificó, porque las quieren llevar a proceso judicial como pruebas. Sin embargo, reitero que toda la documentación que se realice en un número de identificación único en un centro de conciliación no puede salir del centro de conciliación. Y eso lo comenté hace rato, porque el 684C, lo reitero, dice que no se le debe comunicar a persona alguna o autoridad alguna, perdón, a persona o autoridad alguna, salvo al juez laboral. ¿Y qué se le va a comunicar? El 684C y el E en su fracción 14 es muy claro. Nada más son los convenios y las constancias de incumplimiento, ¿sí? Es lo que necesita si no llegasen a hacer un convenio. Muy bien. Es así como es el procedimiento de conciliación. Hace rato hablaba de los supuestos de excepción a la conciliación. Dentro de los supuestos de excepción a la conciliación tenemos estos, están establecidos en el 685 ter y quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trata de conflictos inherentes a lo que comentaba. Aquí dice la discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso o hostigamiento sexual. Sin embargo, ya lo comenté que si bien es cierto, aquí el 685 ter en su fracción primera dice que no, tampoco el 684 en su fracción décima, ¿sí? Primera nos dice que sí se puede, siempre y cuando tengamos la voluntad de la solicitante de querer conciliar, ¿vale? Y no se puede conciliar la designación de beneficiarios por muerte. Pues eso tendrá que dar por el orden de como lo establece el 501 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Las prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guardería y prestaciones en especies y accidentes de trabajo. Ojo, realmente, no se pueden, hemos visto en la práctica, está pasando muy cotidianamente que realmente los riesgos de trabajo no son conciliables, ¿sí? Sin embargo, cuando demandan ya laboralmente directamente por esta excepción y llegan ante un juez laboral, ante un tribunal laboral, quien ve los riesgos de trabajo de acuerdo a la seguridad social, en ese sentido, ¿están llegando a conciliar? Sí, pero no se concilian los riesgos de trabajo. Se concilian las prestaciones laborales que sucedieron por esa situación, por el despido, y luego demandan el riesgo y el despido. Entonces, los jueces laborales envían al centro de conciliación para que conciliemos las prestaciones que ya comenté hace rato, en un despido. Las 5 prestaciones. Indemnización constitucional, ¿sí? El aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y la prima de antigüedad. Y así se está operando. O sea, los jueces federales nos mandan a los centros de conciliación, ok, tengo a cargo el número de expediente tal por seguridad social, un juez federal. Sin embargo, centro de conciliación, advierto que después de haber analizado la demanda, pasó esto y esto, y te pido que tuteles y salvaguardes y concilies esto. Y una vez que logres tener la sesión de conciliación, infórmame el resultado, ya sea para que le mandemos el convenio o la constancia. Pero así está viéndose en la cuestión práctica. No se concilian los riesgos, pero las prestaciones inherentes al trabajador sí nos lo está diciendo el juez federal que las concilia. ¿Vale? La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros, los relacionados con la libertad de asociación, libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva,
la trata laboral, así como trabajo forzoso obligatorio y trabajo infantil. Dice, para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando algunos de estos derechos, ¿sí? Y realmente estos no son tutelados, o sea, no pueden conciliar realmente, o sea, la libertad de asociación sindical, ellos tienen sus propios procedimientos, son que establecidos en la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto no podemos hacer la conciliación en estos rubros. Y en lo de trabajo infantil, estamos viendo cómo se está visorando el trabajo infantil hoy en esta reforma laboral y ya han venido casos de trabajo infantil. Pero aquí se concilia bajo, se están estableciendo los protocolos y los lineamientos en el centro de trabajo, que estamos trabajando en ello para tener los lineamientos en este sentido, porque no debe haber vulneración de los derechos tampoco del menor. Ahora, hay trabajo adolescente permitido, ¿sí? Los mayores de 15 años y menores de 18 años, pero también deben reunir las características que establezca el 176 de la Ley Federal del Trabajo y no estar dentro de las prohibiciones, bueno, de cumplir también los requisitos que establece la misma ley en el 178. Otras cuestiones de excepciones a la conciliación es la disputa de la titularidad de los contratos colectivos o contratos ley, ¿sí? Y la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. ¿Ok? Bueno. ¿Qué tiene que hacer el rol de los conciliadores hoy en cada uno de los centros? Los conciliadores, ¿qué es lo que tienen que hacer hoy bajo este nuevo esquema de la Ley Federal del Trabajo? Un conciliador tiene que pensar y ejercer la conciliación como un mecanismo para la paz y justicia social. ¿Sí? Tiene que conciliar de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Estar capacitado en condiciones generales de trabajo y conciliación. Es importante. Seguir las directrices de conciliación e invitar a las partes a conciliar, porque atendiendo a la conciliación, aquí se resuelve más pronto, más rápido, y generamos una paz y una justicia social pronta, ¿sí? Observar los principios del artículo 684H, fracción segunda, que son los que ya expliqué hace un momento. Ese es el rol que juega un conciliador en este nuevo modelo de justicia laboral, ¿sí? Invitar. Tener a la conciliación, porque tenemos 11 centros de conciliación. En cada centro de conciliación existen 11 juzgados. Hay distritos muy relajados, pero hay distritos muy pesados, donde la cantidad de trabajo es enorme. Hay conciliación tras conciliación tras conciliación. Y esta es la invitación, más que nada, al rol de los asesores en la conciliación laboral, porque aquí son asesores. Allá en etapa judicial son apoderados legales, aquí son asistentes, recordemos. Ya lo expliqué, son asistentes. Nada más, no se les puede reconocer no se les reconoce la personalidad de apoderados legales en una etapa prejudicial, ni en los centros de conciliación locales, ni en los centros de conciliación federales que también concilian. Entonces, el rol de los asesores en la conciliación laboral, ¿qué es? ¿Cuál va a ser el rol de hoy de todos en este modelo, los que están ejerciendo como abogados, postulantes? Tenemos que enaltecer y creer en la conciliación, porque es un mecanismo, ¿sí?, de solución a controversias. Tenemos que contar con capacitación también en materia de conciliación, ¿sí? Buscar y aprovechar las oportunidades y bondades que hoy ofrece la conciliación. Generar confianza a la parte que asesoran, ¿sí? Tener honestidad al proceso de conciliación. Pensar y ejercer la conciliación como un mecanismo para la paz y la justicia social. ¿Por qué? Porque hay un debate entre las juntas de conciliación y los nuevos tribunales, y eso los teóricos lo han expuesto. Sin embargo, pues bueno, la conciliación no se le daba el realce que hoy tienen este modelo, ¿sí? Nadie puede acceder a llegar a un tribunal si no pasa un centro de conciliación, pero algunos lo estamos viendo como nada más como un requisito. Nada más voy por mi constancia y demando. Ok, perfecto. ¿Sí? Pero realmente es creer en la conciliación, como aquí los roles de los hoy asesores, ¿sí? Para resolver mediante este mecanismo y realmente tener la tutela judicial efectiva que nos marca el 17 constitucional. Por eso es importante, pero también es conocer el procedimiento de conciliación, saber las ventajas de la conciliación y saber también
que mediante la conciliación vamos a arreglar una situación más rápida, más pronto y más expedita, sin necesidad de acudir a un tribunal laboral, ¿sí? En donde habrá una demanda, contestación de demanda y todo el procedimiento ordinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, todos nosotros, bueno, digo todos, porque hasta yo, todos nos formamos en modelos, en los planes educativos de los programas educativos para ser licenciados en Derecho. Nos dieron teoría general del proceso, nos dieron derecho laboral, nos dieron las prácticas forenses, nos enseñaron a redactar demanda, a contestar demanda, a tener a la contención, teniendo como decir, bueno, yo soy abogado, yo voy a contender, porque tengo que defenderlos, porque tengo que demandar y defender los intereses de mi representado, ¿cierto? Pero hoy los procesos de conciliación en materia laboral, tan igual como en los penales en su tiempo, en su momento, que se dieron aquí en Veracruz en el 2013, están pensados en esto, en tener los mecanismos alternativos de solución, como es la mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje, ¿sí? Con la finalidad de tener una justicia y una paz restaurativa para ir saneando el tejido social. Y lo digo por lo siguiente, hay un juez laboral en cada centro. O sea, si pensamos en nada más ir por nuestra constancia, este sistema, pues los jueces hay un solo juez, ¿sí? Lo llevaremos y le llenaremos el juzgado de juicios ordinarios. Y ellos tienen 6 meses, de acuerdo a lo que dice la ley. Hoy están resolviendo en 4 y 6 meses, que son los parámetros que está diciendo el Poder Judicial, tanto el orden federal, y aquí en el Estado son 6 meses. Se están resolviendo, son los parámetros que tienen los jueces para resolver. Pero si nada más vamos a venir por la constancia a ir a demandar, pues bueno, yo creo que vamos a llenar de juicios ordinarios a los juzgados. Y ya no podrá, tal vez ya no se cumplan los 6 meses que les establece a ellos la ley. Por eso es importante pensar en la conciliación y creer en la conciliación, porque a través de esto vamos a restaurar la paz y la justicia social, bajo los parámetros que estoy comentando, que es así como se lleva una sesión de conciliación, ¿sí? Entonces, tenemos provisiones para la celebración de convenios. Sí tenemos provisiones, tenemos que es nula la renuncia de salarios de vengados, ¿sí? Las indemnizaciones y las prestaciones, cualquiera que sea su forma o denominación. Y esto es lo que deben cuidar los conciliadores, que no debe haber esto, hacer un convenio, ¿sí? Renuncia de los salarios, las indemnizaciones, pero tampoco debe haber debemos de salvaguardar y proteger lo que establece el 33 constitucional, perdón, de la Ley Federal del Trabajo, perdón. ¿Sí? Estas son las prohibiciones. Bueno, voy a hablar rapidito con la conciliación judicial, porque también hay conciliación allá. Fuera de la etapa que somos los centros de conciliación, sin embargo, esta plática es pensada para que sensibilizar a todos ustedes, sensibilizar a todos nuestros oyentes, sensibilizar hoy a los actores de este nuevo sistema, porque este sistema es de todos, es de los solicitantes, que son los trabajadores, es de los empleadores, es de los abogados que ejercen su profesión de acuerdo al artículo 5º de la Constitución. Pero es tener el rol que debemos tener en esta etapa de conciliación, ¿sí? Ahora está la conciliación judicial. El artículo 774 bis dice: en cualquier estado del procedimiento las partes podrán mediante la conciliación celebrar un convenio que ponga fin al juicio. Asimismo, el demandado podrá allanarse en todo o en parte a lo reclamado. En el primer supuesto se dará por terminado el juicio, en el segundo se continuará el procedimiento por lo pendiente, ¿sí? Aquí yo hablaba hace rato del 123, que nos hablaba de 10 principios. Aquí también engloban a los jueces, pero aquí el juez se rige bajo estos principios en el artículo 685. El proceso del derecho al trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Ahí tiene y conciliatorio. También ahí existe la conciliación. Pero para que lleguen a la conciliación, tendrán que haber pasado primero un centro de conciliación. Por ello, los invitamos a todos para que podamos converger y podamos solucionar de manera más rápida, más práctica que en un centro, ¿sí? A fin de cuentas, si van a conciliar, no va a haber sentencia.
y tendrán que ajustarse los jueces también a las prestaciones que se tienen que calcular en un centro de conciliación. Esas son las reglas sobre las cuales se está basando este procedimiento de conciliación, ¿sí? Entonces, es mejor en ese call que ir al juzgado, porque ante el juzgado tendrán que establecer y tendrán que reunir los requisitos que establece el procedimiento ordinario, en los requisitos que establece el 872 y el 873 de la Ley Federal del Trabajo. Tendrán que llegar a ello una audiencia preliminar que está contemplada en la audiencia 873-E, ¿sí? Y ahí, antes de ello, pues, no se puede conciliar en un juzgado laboral. Tendrá que ser hasta la audiencia preliminar que establece el 873-E. ¿Sí? Y tendrá que el juzgador, bajo los principios, invitar, una vez que identifican a las partes a través del secretario instructor, identifican al actor, al demandado, les hacen saber, ¿sí? ¿Sí? ¿De qué se trata la demanda judicial o la audiencia preliminar en cuanto a las prestaciones? Porque recordemos que en el procedimiento ordinario tiene que haber una demanda, tiene que haber una contestación, que estas dan 15 días, tiene que haber una réplica, que son 8 días, una contrarréplica en 5, y una vez que están dados los supuestos de contestación, demanda, réplica, contrarréplica, pues tendrá que dictar una audiencia preliminar de acuerdo al 873, y esa audiencia preliminar que nos va a tener como requisito, pues más que nada, ¿sí? El juez tendrá que buscar a venir a las partes, y al final de cuentas, si los aviene, ahí pues tendrán que tutelar las prestaciones que ya he comentado hace un momento. Entonces, simplemente que efectivamente en una audiencia preliminar ante un juzgado laboral, pues no hay confidencialidad. Ahí las audiencias son videograbadas con audio y video. ¿Sí? ¿Sí? Y como no están, como ahí las audiencias son videograbadas, si el juez invita a las partes a conciliar, tomará las medidas preventivas para salvaguardar los principios de la conciliación que establece el 684-H, fracción segunda, que son los 9 principios que hace un momento ya les expliqué, ¿sí? ¿Sí? Como son, más que nada, ¿sí? Los principios de la neutralidad, la flexibilidad, la legalidad, la imparcialidad, la equidad, la buena fe, la información, ¿sí? La honestidad y la confidencialidad. Estos son los principios que, si bien es cierto, el juez se rige por los principios del 685, en el momento que invita a conciliar, tiene que salvaguardar estos principios. Entonces, si las partes en la audiencia preliminar quieren conciliar en ese momento, hará una suspensión de su audiencia y tendrá que sesionar fuera de la audiencia de juicio oral porque son videograbadas. Y la conciliación, como un mecanismo alterno, tiene que ser confidencial. Entonces tendrán que salir de la sala de conciliación e ir a otro recinto del juzgado para poder conciliar. Pero las directrices de la conciliación, el juez, si bien es cierto, no es un conciliador, ¿sí? Si bien es cierto, el juez no es un conciliador, es una autoridad judicial que conoce la Ley Federal del Trabajo y está para llevar a cabo el proceso jurisdiccional. No menos cierto que si va a conciliar tendrá que ceñirse a la cuestión de los principios que nos tutela la Ley Federal del Trabajo para los conciliadores. ¿Ok? Bueno, característica de los convenios. ¿Sí? Los convenios, todos los convenios adquieren la condición de cosa juzgada, ¿sí? Tienen la calidad de título para iniciar acciones ejecutivas, tienen que promover el cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución. La autoridad es responsable de que el convenio cumpla con los requisitos legales. Estos pueden ser de cumplimientos, ¿sí? En pagos diferidos. Una vez que se concilia, bueno, se puede con pagos diferidos, sí, nuestra plataforma acepta hasta 5 pagos, ¿sí? Y los convenios pueden abarcar todos los puntos reclamados o solo una parte de ellos en cuyo caso serán parciales, ¿sí? Bueno, tenemos a José Martí, dice que el derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital, es la armonía, la conciliación es el acercamiento común de uno y del otro. Esto es lo que dijo José Martí, ¿sí? Filósofo cubano, con relación a la conciliación, ¿sí? Bueno.
Pues muchas gracias por su atención y participación. De mi parte es todo. Espero que esta plática haya sido amena y más que nada podamos saber, me haya podido haber dado a entender en lo que es el nuevo procedimiento de conciliación en este sistema de justicia laboral. Y más que nada, también los roles que comenté hace rato. El rol del conciliador es sumamente importante, pero también el de los actores. Esta conciliación es de todos. De todos depende la consolidación, ¿sí? Porque si lo vemos nada más como un requisito prejudicial, pues bueno, vamos a cargar y tal vez no se va a consolidar la reforma. Y la cuestión es que se consolide con todos los actores jurídicos que formamos parte hoy del Estado de Veracruz, ¿sí? Para poder superar las diferencias y restaurar poco a poco el tejido social y la paz social en materia laboral. De mi parte es todo. Gracias por su atención y participación en esta plática que tiene en efectuar el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, ¿sí? A cargo de mi directora, la maestra Diana Estela Aróstiga Carballo, quien siempre está inquieta y más que nada presta a tener que capacitar a los justiciables y a todos los operadores jurídicos de este nuevo sistema de conciliación laboral. Sabemos que hoy no hemos tenido pocas pláticas, la verdad la estamos abriendo, pero la cuestión es dar a conocer más los procedimientos de conciliación, capacitar para que podamos consolidar todos los operadores jurídicos, ya lo comenté, esta reforma laboral que está en nuestras manos, en nuestra mente, y pensar y creer en la conciliación para poder, más que nada, restaurar el tejido de la paz social laboral. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, maestro José Luis García Sánchez, por tan importante tema que nos acaba de explicar. Yo creo que todos quedamos pues muy claros de la información. De hecho, el tema lo maneja usted de manera excepcional. También queremos agradecerle a todos los participantes que estuvieron presentes. Por cuestiones de tiempo, en este momento no vamos a poder dar respuestas a algunas preguntas. Sin embargo, estaremos dando más capacitaciones de este tipo, donde poco a poco se van a ir resolviendo cada una de estas interrogantes. Queremos agradecerles y hemos llegado al fin de la conferencia del día de hoy. Sin más que agradecer, primeramente pues al Centro de Conciliación Laboral, porque pues está muy preocupada la maestra Diana Estela de que todos estemos capacitados en estos temas que son sumamente importantes. También les invitamos a estar atentos para las nuevas capacitaciones que tendremos de forma tanto presencial como virtual. Y con relación a sus reconocimientos, claro que sí, se los haremos llegar en su debido momento. Todos esperemos que se hayan inscrito, todos los inscritos, así como hayan aparecido dentro de esta plática, esta charla, con su nombre, así se escribirá dentro de la constancia, pues fue uno de los consejos que les dimos al iniciar esta plática. Así es que agradecemos, maestro, nuevamente su participación. Muchísimas gracias por haber hecho posible que este tema se fuera explicando de esta manera tan sencilla y clara. Y queremos, pues, recordarles que el Centro de Conciliación Laboral está en la mejor disposición por si tienen alguna duda, pregunta e inquietud. Muchísimas gracias a todos.